Enrique llevaba apenas 6 meses de regreso a su pequeño pueblo en la comarca de La Vera, en Cáceres, y ya había logrado sorprender a todos con ese cambio palpable en su manera de ser. Era como si el aire fresco de la sierra le hubiera dado una madurez y un brillo distinto, una nueva luz que ahora iluminaba la casa familiar. Antes, cuando Enrique contaba sus historias, solían ser bromas simples, anécdotas livianas que provocaban alguna sonrisa tímida. Pero ahora, sus relatos de la mili tenían una magia especial. Cada memoria se tejía con un humor sutil y una profundidad inesperada que hacía imposible no sonreír mientras escuchaban. Una tarde de otoño, sin previo aviso, Enrique apareció en casa de Marta, la amiga de la adolescencia que aún vivía en Jarandilla de la Vera. Marta lo recibió con una mezcla de sorpresa y alegría, y juntos prepararon el té mientras el viento jugaba con las hojas secas en el patio. Sentados en el salón bañado por la luz dorada que se colaba entre las cortinas, comenzaron a hablar de sus experiencias en el ejército. Mientras Enrique narraba, Marta lo observaba con atención. Él vestía una camisa azul celeste, sencilla pero que resaltaba el tono de sus ojos, y unos pantalones de tela clara. Su barba apenas recortada y el aire tranquilo le daban un toque más adulto, casi irresistible. Marta llevaba un vestido de algodón blanco, con un escote discreto y unas bailarinas de piel que dejaban entrever sus tobillos delicados. En su muñeca, un brazalete de plata brillaba con cada gesto, y su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros. Lo que empezó como una tarde para recordar viejas anécdotas, se fue convirtiendo en algo más profundo. Enrique no solo compartía historias de la mili, también hablaba de la vida que había dejado atrás, de las relaciones, de sus miedos y sueños. Marta, por su parte, le confesaba detalles de su trabajo en la biblioteca del pueblo y las pequeñas rarezas de la gente que frecuentaba el lugar. El tiempo parecía detenerse. Las horas se deslizaban sin que ninguno se diera cuenta, y la conversación fluía con una naturalidad que rozaba lo mágico. Marta notó cómo los ojos de Enrique brillaban con una mezcla de nostalgia y esperanza, y cómo su voz se volvía más suave al hablar de ciertos momentos. Cuando sus miradas se cruzaron, algo cambió en el aire, un calor sutil que hizo que ambos sintieran un cosquilleo difícil de describir. No era solo la familiaridad de los años compartidos, sino una energía nueva, como el preludio de un secreto por descubrir. El silencio que siguió estuvo lleno de palabras no dichas, de promesas invisibles, mientras la noche caía, y solo el tic-tac del reloj y el susurro del viento rompían la quietud. Marta comprendió que aquella tarde marcaría un antes y un después. Enrique, con su sonrisa tímida y mirada profunda, había encendido una chispa que ni ella misma esperaba. Y aunque el mundo seguía su curso afuera, dentro de aquel salón, todo parecía bailar al ritmo de un latido único, intenso y cargado de misterio. Al día siguiente, Marta se despertó con la sensación de que algo había cambiado para siempre. Mientras se preparaba para salir, se miró en el espejo y notó que su vestido de lino beige, ligero y ceñido en la cintura, parecía cobrar vida con la luz de la mañana. Sus labios llevaban un leve brillo carmesí y sus pendientes de plata, pequeños círculos que reflejaban la luz, tintineaban al moverse. Sin poder evitarlo, recordó la mirada de Enrique la tarde anterior, esa mezcla de ternura y fuerza que le había atravesado el alma. Durante el día, en el pequeño café de la plaza, Marta intentó concentrarse en sus tareas, pero sus pensamientos siempre volvían a él. Las risas de sus compañeros, el aroma del café recién hecho, y las charlas cotidianas parecían quedarse en un segundo plano frente al recuerdo de esa tarde. A cada rato, miraba su móvil, esperando un mensaje que no llegaba, aunque sabía perfectamente que Enrique tenía su propia vida y compromisos. Esa noche, el timbre de la puerta la sobresaltó. Al abrir, encontró a Enrique con una bolsa de tela llena de productos del mercado local, quesos, embutidos, y una botella de vino de la Ribera del Duero. Su sonrisa iluminaba la entrada como un faro en la oscuridad. Pensé que podríamos cenar juntos, dijo él, mientras entraba con esa familiar seguridad que la hacía sentir a salvo y a la vez, emocionada. Marta vestía un conjunto casual, pantalones vaqueros ajustados y una blusa de seda color granate que dejaba entrever la curva suave de su cuello. Sus zapatos, unas botas de ante marrón, daban un aire desenfadado pero elegante. Enrique no pudo evitar fijarse en cómo su cabello, recogido en una coleta baja, dejaba al descubierto la línea delicada de su nuca. Prepararon la cena juntos, entre risas y miradas cómplices. Cada gesto, cada roce accidental de las manos al pasar los ingredientes, aumentaba la tensión contenida que ambos sentían. Enrique,
con su voz grave y pausada, relataba algún episodio divertido de su tiempo en el ejército, mientras Marta se reía, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Cuando finalmente se sentaron a la mesa, la atmósfera era diferente, más íntima, cargada de una electricidad sutil. Los ojos de Enrique se clavaron en los de Marta, y en ese instante, el mundo pareció detenerse. Un silencio hermoso, lleno de significado, invadió la habitación. Sin embargo, justo cuando parecía que el momento iba a romperse en una declaración o un gesto más atrevido, un sonido inesperado resonó desde la calle, un coche frenando bruscamente, seguido de voces alteradas. Ambos se miraron, sorprendidos, y se dirigieron a la ventana. En la oscuridad, una figura encapuchada desaparecía entre las sombras, mientras un perro ladraba furioso. Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. Enrique apretó la mano de Marta con firmeza, como si quisiera protegerla de aquello que se insinuaba en la noche. Esa noche, mientras las luces de la casa se apagaban una a una, en el aire quedó flotando una pregunta sin respuesta. ¿Quién era esa sombra que había irrumpido en su velada perfecta, y qué buscaba en aquel tranquilo pueblo de la Vera? Al día siguiente, la atmósfera en Jarandilla de la Vera se sentía distinta, como si el misterio de la noche anterior hubiera dejado una huella invisible en las calles empedradas y en las fachadas de piedra de las casas. Marta despertó con una mezcla de inquietud y curiosidad, vistiendo un vestido camisero azul marino que abrazaba suavemente sus curvas, combinado con unos zapatos de tacón medio color camel que resaltaban la elegancia natural de sus piernas. Su cabello, suelto y ligeramente ondulado, caía sobre sus hombros como una cascada oscura que enmarcaba su rostro pálido, aún marcado por el recuerdo de la mirada intensa de Enrique. Decidió salir a caminar por la Plaza Mayor, donde los rayos del sol filtraban su luz entre las hojas de los plátanos y el aroma del café recién hecho se mezclaba con el frescor de la mañana. Mientras paseaba, sus pensamientos iban y venían entre la figura encapuchada y la presencia de Enrique, que aún parecía resonar en cada rincón de su mente. Enrique apareció entonces en la esquina, con su chaqueta de cuero marrón y unos vaqueros oscuros que le daban un aire rebelde y desenfadado. Sus ojos, profundos y serenos, se iluminaron al verla. Sin mediar palabra, la tomó del brazo y la llevó al bar de la esquina, donde la camarera, Carmen, una mujer risueña y parlanchina, lo saludó con un «Anda, chicos». ¿Otra cita secreta? La conversación entre Marta y Enrique fluyó con una naturalidad que contrastaba con la tensión que aún flotaba en el aire. Enrique le confesó que, durante su servicio militar en Ceuta, había sentido algo parecido a lo que ahora experimentaba con Marta, una mezcla de emoción y miedo, una sensación de que la vida estaba a punto de cambiar para siempre. Mientras hablaban, Marta se dio cuenta de que su blusa de seda granate, que rozaba ligeramente su piel al moverse, hacía que Enrique no pudiera apartar la mirada. Él, por su parte, llevaba un reloj antiguo de pulsera, regalo de su abuelo, que parecía marcar no solo el tiempo, sino también momentos cruciales de su vida. Cuando salieron del bar, el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, pintando el cielo con tonos rojizos y naranjas. De repente, Enrique detuvo su paso y, con una sonrisa traviesa, dijo, ¿sabes qué? Creo que esa sombra de anoche solo quería ver si este pueblo aún guarda secretos, y parece que los hemos encontrado. Marta rió, sintiendo como la tensión se aligeraba, pero algo en sus ojos brillaba con la misma intensidad que la luz del crepúsculo. Sabía que aquello era solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que podría cambiar sus vidas para siempre. Esa noche, mientras las estrellas comenzaban a asomarse en el cielo, un susurro lejano cruzó la ventana entreabierta de Marta, una voz apenas audible que pronunciaba su nombre, como un eco de un pasado olvidado o una advertencia por venir. La mañana siguiente amaneció con un cielo encapotado que presagiaba lluvia en la tranquila localidad de Jarandilla de la Vera. Marta decidió vestirse con un conjunto más sobrio, un suéter de lana color burdeos que abrazaba su figura con suavidad, acompañado de unos pantalones de pana oscuros y botines de tacón bajo en cuero marrón. Su cabello, recogido en un moño despeinado, dejaba escapar algunos mechones que acariciaban su rostro, dándole un aire casual pero irresistible. Enrique apareció en la plaza con su habitual chaqueta de cuero y una bufanda gris que le daba un toque bohemio, casi como un poeta moderno. Sus ojos, claros y profundos, reflejaban una mezcla de determinación y preocupación que Marta no había visto antes. Sin mediar muchas palabras, la invitó a dar un paseo por el antiguo acueducto romano que custodiaba el borde del pueblo. Mientras caminaban bajo las piedras centenarias, Enrique comenzó a relatar una historia que hasta entonces había guardado en secreto.
durante su servicio militar, había descubierto un suceso extraño relacionado con unos documentos perdidos que podrían cambiar la historia de la región. Marta escuchaba fascinada, mientras su vestido de algodón azul cielo ondeaba suavemente con la brisa, sugiriendo una mezcla de inocencia y misterio. Enrique bromeó en un momento, diciendo, si te contara todo lo que vi, Marta, acabarías pensando que me pasé la mili viendo películas de espías en versión española. Marta rió, soltando una carcajada que resonó entre las piedras antiguas, aliviando la tensión que esa historia había creado. Sin embargo, al llegar a una pequeña cueva oculta entre la maleza, Enrique se detuvo y sacó una vieja fotografía amarillenta. En ella aparecía un grupo de soldados con uniformes desgastados, y en el centro, un hombre con una expresión enigmática que parecía observar directamente a Marta. ¿Reconoces a alguien?, preguntó Enrique, con los ojos fijos en la imagen. Marta frunció el ceño, tratando de recordar, pero solo una sensación extraña la invadió, como si esa mirada la llamara desde un tiempo perdido. De repente, un ruido seco detrás de ellos les hizo girar rápidamente. La cueva estaba vacía, pero sobre una roca cercana descansaba una nota escrita a mano con tinta corrida. El pasado siempre regresa, y no siempre para bien. El corazón de Marta latía con fuerza, y su mano buscó instintivamente la de Enrique, quien la apretó con firmeza, transmitiéndole protección y valor. Mientras el cielo comenzaba a descargar una lluvia fina, ambos supieron que estaban atrapados en una trama que iba mucho más allá de una simple visita al pueblo. Una historia que mezclaba recuerdos, secretos y un destino que ninguno de los dos podía ignorar. Y cuando la tormenta se intensificó, Marta sintió que, en algún lugar oscuro y lejano, alguien o algo estaba observándolos, esperando su próximo movimiento. Aquella noche, la tormenta azotaba Jarandilla de la Vera con fuerza, haciendo bailar las sombras en las paredes de la casa de Marta. Ella, envuelta en una bata de satén color borgoña que dejaba entrever la curva sutil de su cuello y la línea delicada de sus hombros, se sentó junto a la ventana, mirando cómo la lluvia golpeaba los cristales mientras su mente repasaba cada detalle del día. Sus labios, ligeramente humedecidos, se tensaban con una mezcla de ansiedad y deseo contenida. Enrique llegó poco después, con el cabello aún húmedo por la lluvia y la chaqueta pegada al cuerpo, resaltando la musculatura discreta que había desarrollado en el ejército. Sus ojos, intensos y oscuros, buscaban a Marta con la urgencia de quien sabe que el tiempo apremia. Sin decir palabra, se acercó y deslizó una mano suave por la mejilla de ella, un gesto que encendió una corriente eléctrica entre ambos. Ella, con una sonrisa tímida pero decidida, dejó caer un mechón de cabello detrás de la oreja y susurró, parece que el universo quiere que resolvamos este misterio juntos, o al menos que intentemos no ahogarnos en la tormenta. Enrique soltó una risa baja y profunda que hizo vibrar el silencio de la habitación. Con lo torpe que soy, seguro que terminamos más mojados y perdidos que otra cosa, bromeó, mientras se sentaba junto a ella, dejando entrever la línea de su mandíbula marcada por la barba de varios días. La conversación se volvió más íntima, cargada de una tensión dulce y casi palpable. Marta cruzó las piernas, mostrando unos tacones de charol negro que reflejaban la tenue luz de la lámpara, y Enrique no pudo evitar fijarse en el contraste entre la delicadeza de sus manos y la firmeza con la que sostenía su taza de té. Mientras hablaban, la tormenta parecía intensificarse, como si el cielo mismo quisiera acompañar el crescendo de sus emociones. En un momento, sus miradas se encontraron, sin mediar más palabras. Enrique acercó su rostro al de Marta, rozando suavemente sus labios con un beso que fue a la vez tierno y lleno de promesas. Pero justo cuando la pasión estaba a punto de desbordarse, un estruendo rompió la calma, un golpe seco proveniente del sótano, como si algo o alguien quisiera llamar su atención de manera urgente. Ambos se quedaron paralizados, con la respiración contenida y los sentidos alertas. Enrique tomó la mano de Marta con fuerza, y juntos descendieron las escaleras, iluminando el camino con una linterna que había dejado cerca de la puerta. Al llegar, encontraron una caja vieja, cubierta de polvo y telarañas, que no recordaban haber visto antes. Sobre ella, una nota escrita con una caligrafía temblorosa decía simplemente, no confíes en nadie. Enrique frunció el ceño y miró a Marta con una mezcla de incredulidad y preocupación. Esto se está poniendo más complicado de lo que pensaba, y siento que estamos jugando con fuego. Marta asintió, sintiendo como un escalofrío recorría su espalda, pero en sus ojos brillaba una determinación que prometía no rendirse ante la oscuridad que se avecinaba, y mientras la tormenta seguía rugiendo fuera. Dentro de aquella vieja casa,
Dos almas se preparaban para enfrentar un secreto que podría cambiarlo todo. ¿Quién había dejado aquella advertencia? ¿Y qué otros misterios aguardaban en las sombras del pasado? La respuesta latía, oculta y peligrosa, justo al alcance de sus manos.